Bienvenidos a Noches de Misterio. Bienvenidos a Noches. Muy buenas noches. Otra vez acompañándolos con misterios. Algo que nos atrapa a mucha gente. A los que más atrapa es a todos aquellos que vienen al Café Ufológico de Santa Clara del Mar, que su próxima edición va a ser este día sábado, el próximo sábado, a partir de las 18:30. Los esperamos. Recuerden, lo único que se pide es mínimamente una consumición para pagar el espacio del lugar. Que gracias a Andrés, una persona extremadamente amiga y aparte genera estos eventos. Es muy importante eso. Hoy vamos a hablar con Carlos Matos. Carlos Matos, de Mar del Plata. Investigador, periodista, una persona realmente que me gusta mucho hablar con él. Más que hablar, me gusta escucharlo, porque uno con él aprende muchísimo. Tiene un intelecto y una capacidad intelectual que es tremenda, tremenda. Así que vamos a ver si lo tenemos en línea. Hola, Carlos. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo andás? Muy lindo. Bien, disfrutando de esta noche, primer lunes de marzo. De marzo. Ya acercándonos al equinoccio. Sí, señor, hay que prepararse para esas cosas. Sí, no sí. sé, vos sabés que aparte, Buena fecha el equinoccio. vos sabés una cosa, anoche estaba mirando la luna y la vi casi llena, esas lunas espectaculares que hay. Y vos sabés que me han contado algo, las malas lenguas, ¿viste esas cosas que del barrio no salen? Esas noticias raras. Comentame. Oh, ¿viste? Sí, me imagino. Viste que la gente es mala y comenta. Sí, la gente es mala y comenta, es así. La gente Así es mala que, y comenta. escúchame, ¿te trataron de lobizón? ¿Puede ser? ¿Sos el hombre lobo? ¿Qué pregunta me haces? Yo les pediría a los oyentes, Sí. a las oyentes, voy a hacer una confesión. Epa, Yo bueno. Sí. No, yo fui cachorro de lobizón. Les pido que no se rían y les pido que escuchen el relato A ver. de lo que voy a contar. A ver. Antes de entrar en este relato, recomiendo muy especialmente el programa del 12 de enero, Ajá. en el que estuviste con Juan Martín Díez, donde él Exacto. hizo todo un abordaje de la diferencia entre mito y leyenda. Ajá. Eso era que por ahí internet no andaba muy bien y se entrecortaba, pero Sí, es verdad. para no repetir conceptos, me parece de honestidad intelectual y del respeto enorme que tengo además por Juan y por vos, Gracias. remitirlos a ese programa, Ajá. ¿no? Para hablar Bien. de lo que son las leyendas y los mitos. El tema acá se plantea en cuanto a las leyendas o los mitos, y a veces el mito que queda incrustado en una leyenda. Acá está hablando la computadora, ahí está, voy a silenciarla. Esto es radio, ¿verdad? Les cuento a los oyentes y a las oyentes que yo utilizo
la computadora con un programa lector de pantalla, escribo en forma al tacto, digamos, en el teclado, pero me voy moviendo con el cursor. Carlos, no te olvides que yo siempre digo que Noches de Misterio es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer por radio. No, claro, es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer por radio. No, aclaro que esta voz que escucharon, yo podría decir que fue un extraterrestre que tengo acá secuestrado. Ahí está, no, ahí está. Es simplemente una computadora. Bien, señor. Y entonces la pregunta es, tomando un poco y anclándonos en aquel programa, los mecanismos de control social que hace que cobren fuerza determinados relatos, y vamos más a la leyenda que al mito, que tiene que ver más con un relato cosmogónico. Aquellos mitos aquellas leyendas, que hemos escuchado de niños, el hombre de la bolsa, para no alejarnos, ¿no? Hablábamos en el programa del 5 de enero de algunas leyendas litoraleñas, pero que a su vez se mezclan con los mitos, porque hay mitos cosmogónicos que después entran a jugar algunos relatos como hechos verdaderos, niños que fueron secuestrados, así es, por el Pombero o por el Yacilla Teré. Pero acá ya vamos a entrar en un tema delicado. Y este es el otro aspecto que es interesante hablar de las leyendas. El caso Loan, por ejemplo, en el que familiares, algunos declararon que fue secuestrado por el Pombero. Y acá justamente se utiliza un mito, algún día vamos a hablar, o una leyenda. El tema del Pombero es mito y leyenda al mismo tiempo. O una parte es mito y otra leyenda. Se utiliza también para encubrir lo que puede ser la trata de personas, lo que puede ser, digo, porque todavía esto está en proceso. Sí, exacto. Y entonces nos encontramos también con la leyenda del familiar, que la vamos a desarrollar, si vos querés, en algún momento. Sí, señor. Donde acá... En Tucumán. Y en Salta. Y en Salta. Y en los Inqueños, sí. En todo el noroeste, donde no solo se utilizaba como un mecanismo de control opresivo hacia los trabajadores de la zafra, de los ingenios. Así es. Sino que además hasta hay una causa en la que se establece la desaparición de personas. Casualmente al familiar, esta especie de perro grande que estaba encerrado en un sótano, está la idea del contrato que se firmaba con el familiar, pero claro, da la casualidad que el familiar se llevaba a aquellos obreros díscolos que reclamaban por sus derechos y que podían llegar a soliviantar al resto. Al resto. Exacto. Digo, para salir de cierto lirismo, cierto romanticismo que hay sobre leyendas como la del familiar. Que agradezco que Juan lo marcó muy bien. Juan en tu programa justamente marcó parte de lo que pasaba con esto de la leyenda del familiar. Y entonces también quiero mencionar, y no es que esté esquivando la pregunta tuya, pero es para poder llegar a donde... A ese punto, te entiendo y te comprendo. Punto sí. Fíjate que escritores como Horacio Quiroga, que autor del clásico Cuentos de la Selva, que se desarrolla en la selva misionera. Horacio Quiroga fue amigo de mi abuelo, inclusive porque él llegó a ser juez de paz allá en Misiones. Mira. O sea, lo conoció. Hablaban del loco Quiroga. El loco Quiroga.
de final trágico, ¿no? Porque después Sí, él se suicida. sí. Bueno, pero volvamos a los relatos de Horacio Quiroga, El solitario. Ujú. Hay un cuento terrible, La gallina degollada, donde fíjate que en La gallina degollada aparece estigmatizada la discapacidad, ¿no? A ver. Los Ujú, hermanos que al ujú, poco tiempo se volvían tontos. Estoy parafraseando algo, estoy apelando a mi memoria en este momento, ¿no? ujú. Y terminan matando a la hermana, porque ellos veían cómo se degollaban las gallinas. Y en algún otro relato también, ya no de Horacio Quiroga, pero claro, se habla de algún niño nacido con alguna anomalía, Talía. entre comillas, hoy hablaríamos de Ujú, discapacidad, ujú. o es hijo del bombero del Yacilla Teré. Exacto. Entonces acá estamos viendo el otro lado de las leyendas, que está bien cuando es como una especie de control social, cuando, qué sé yo, se hacía correr durante la siesta para que los chicos no se fueran al monte y fueran atacados Ujú, por animales. ujú, Ese es el lado bueno, ujú. o el lado positivo, entre comillas. Claro. Pero está este otro lado, que también es necesario abordar. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del loco del barrio, de la bruja, Sí. y generalmente en algún paraje del interior de la provincia de Buenos Aires o en algún pueblo, yo lo he escuchado en algún pueblo de la provincia de Misiones? No, porque doña tal, que le decía ñacurutú, que significa lechuza o búho, Ujú. no, esa mujer es bruja. Claro que Y sí. uno cuando es niño se cree esa, no, que es bruja, y uno se aleja. Exacto. Y con el paso de los años uno adquiere la perspectiva de observar que es muy posible que esa mujer estuviera perturbada mentalmente, psicológicamente, Ujú. y que lejos de escaparle, lo que la sociedad, la comunidad debería haber hecho es darle un abrazo mínimamente. Exacto. Estas cosas me parece, Mario, Ujú. que hay que hablarlas crudamente. Sí, es verdad Pero eso. como yo no soy quien para señalar con el dedo a nadie, no soy quien, estoy simplemente relatando hechos, Ujú. ahora voy a pasar a contarte que yo fui cachorro de lobizón. A ver eso, a ver, a ver. Y les pido que me presten atención. Y si bien me tomé un buen Malbec en la cena, no soy de tomar excesivamente, tomo Entiendo. como parte de la comida, claro. Sí. Allá por el año 73, Ujú, yo había ingresado en la escuela 504, que es la escuela para ciegos y disminuidos visuales, acá en Mar del Plata, ujú. que funcionaba en el casco de una estancia, de la estancia de los Recaborde, que habían cedido parte de ese casco para que la escuela pudiera funcionar hasta que adquiera un edificio. Ujú. Esa escuela estaba en la calle 210 entre Gaboto y Elcano. Lo comento porque hay muchos oyentes de acá de Mar del Plata, Sí, señor. Mario, Sí, señor. y la estancia de los Recaborde esa era una estancia muy conocida. Ahí recuerdo que ensayaba el grupo folclórico Los Pichihuinca, que eran los mismos hermanos Recaborde. Y entonces estábamos muy en contacto con la naturaleza. El patio de esa escuela era enorme porque era todo pasto y alambrado atrás, Ajá. y además había caballos. Había una yeguita que era justamente de los Recabordes, que era muy mansa. Para nosotros era como una especie de perro. Y ahí aprendimos que el caballo es un animal muy noble, no era una yegua esta. Ujú. Y entonces nosotros por la mañana
teníamos las asignaturas que me acuerdo que era matemática, lengua, o de lenguaje, desenvolvimiento. Ahí aprendíamos braille, a la tarde teníamos educación física, era doble escolaridad. Comíamos al mediodía. Y de lunes a viernes, los que vivíamos en Mar del Plata, entrábamos 8 menos cuarto y nos retirábamos después de las 4:30. Generalmente nos llevaba una estanciera, un transporte escolar. Sí. Pero había chicos y chicas que venían de desarrollos, de otros lados, de Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces ellos ingresaban el lunes. Y se quedaban toda la semana. Y se iban los viernes. Exactamente, y se iban los viernes. Se quedaban a la noche internados o internos, porque, claro, esta escuela cubría prácticamente todo el tema de educación y rehabilitación de Mar del Plata hacia el sur. Claro que sí. Cuento todo esto para dar un marco y que se sepa más o menos cómo nos divertíamos, ¿no? Bueno, a la tarde jugábamos a la pelota, con una pelota con un cascabel en el patio, que era un campo bastante enorme. Sí. Que no sé si sería tan enorme, pero cuando vos tenés 7 años todo es grande. Todo es grande, exacto. ¿No? Y resulta que mientras charlábamos en los almuerzos, o a veces en el recreo a la tarde, a veces había recreos cortos y un recreo largo, entonces generalmente a la sombra de algún árbol nos tirábamos ahí, empezábamos a contar, y siempre salía alguna leyenda. Claro. Que claro, alguno había contado que se lo dijo un tío, un primo, una prima, una abuela, y ya no faltaba el que decía, no, porque a mí me pasó. Yo no sabía que no le había pasado, pero no importa, cuando sos chico. Pero por esas cuestiones de sinergia de egregor que se produce cuando hay varias personas, varios niños y niñas, habíamos escuchado y repetido hasta el cansancio que los viernes, generalmente de luna llena, o cuando había luna llena, algunos se convertían en lobizón. Vaya. Y que el lobizón era un perro, obviamente en España es un lobo, pero acá en Argentina no tenemos lobos, entonces tiene que ser un perro. Había sido adaptada, hecho que nosotros no sabíamos siendo niños, eso lo aprendimos de grande. Era un perro negro y que normalmente corría y si pasaba entre tus piernas vos te convertías en lobizón, y que era tremendo porque la única manera de matar al lobizón era con una bala de plata. Exacto. Conocíamos todos esos detalles. Parecía inverosímil. Y resulta que uno de esos días empezamos a pensar, pero ¿y será en serio esto? Una nota a pie de página. Era muy común por esos días, que se acercara un hombre ahí contra el alambrado. Nosotros lo conocíamos como el borracho Miguel. Opa. Y el borracho Miguel generalmente empezaba a discursear, desvariaba un poco. Nos dábamos cuenta que lo imitaba, o que imitaba los discursos de Perón, pero más que nada por el tono de voz, no por el contenido, no entendíamos mucho el contenido. Sí. Y entonces nosotros lo alentábamos a que hable más pavadas. Alguien dijo, uno de los chicos dijo, hoy es viernes, y realmente era viernes. ¿Miguel no será lobizón? Este hombre que se acercaba al alambrado y que gritaba cosas. Y entonces, no sé cómo fue que una de las chicas
yo no recuerdo si fue María Angélica o quién. La menciono porque inclusive muchos nos vemos, nos encontramos todavía después de 50 años, ¿no? Claro. Después de más de 50 años, 53 años exactamente. No sé si averiguó en unos tacos, le preguntó a una de las maestras en esos tacos, ¿te acordás que sacabas los días, arrancabas los días? Sí, exacto. Bueno, venía el Sí, calendario. me acuerdo. ¿Qué luna era? Y era luna llena, che. Upa. Bueno, listo, confirmado. Era el lobizón. Miguel tenía que ser lobizón. Entonces, cuando Miguel se acercaba, el borracho Miguel, empezamos a agarrar cascotes y nos guiábamos por el sonido. Si bien muchos veían muy poco, otros no, pero guiados por el sonido empezamos a tirarle piedras. Se tenían que sacar al lobizón del medio. Y esas piedras impactaban. Sí. Y ese día, Mario, yo fui cachorro de lobizón. Fuimos cachorros de lobizones. Fuimos presa del miedo que el pobre Miguel de lobizón no tenía nada. Y lo que deberíamos haber hecho es haber hablado, haber conversado. Éramos niños. Claro. La vida no me dio la posibilidad de volver a verlo a Miguel y darle un abrazo. Pero donde esté Miguel, sabe que de ese hecho a mí me acompañó por el resto de mi vida. Y de qué manera ese día los lobizones fuimos nosotros, llevados por el miedo y el prejuicio. No nos salieron colmillos, no nos crecieron las orejas, no nos salió pelo en el cuerpo, pero nos comportamos de una manera violenta. Sí. Porque los niños también se pueden comportar de una manera violenta. Exacto. El miedo. Y por eso estoy diciendo, Mario, que cuando empecé a hablar de qué manera se discriminaba, no estaba señalando con el dedo a nadie, sino que arranco desde la propia experiencia siendo niño, y por qué motivo de ahí el compromiso ya en mi adolescencia, en tratar de derribar todos estos prejuicios, ¿no? Por supuesto, estudiar las leyendas, defenderlas como un patrimonio, como el acervo cultural que tenemos. Claro. Pero estudiarla desde todos lados, y ver que los mecanismos de control social muchas veces se disparan y pueden tener consecuencias bastante imprevisibles. Exacto, es así, señor. Entonces... Vos sabés, Carlos, que históricamente los miedos hicieron, suponete en el medioevo, una mujer que tenía sus funciones mentales perturbadas, las trataban de bruja y las mandaban a la hoguera, era peor todavía. Claro, pero por eso... O lo que le pasó a Giordano Bruno. O lo que le pasó a Giordano Bruno. Sí, no, por eso te digo que es... el tema del prejuicio sistematizado es algo terrible. Obviamente que esto, a ver, es una metáfora. No, de ella que no fuimos lobizones en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí, pero nos comportamos en manada, nos comportamos en forma destructiva, siendo niños. Es como, es como el bullying. Claro, y bueno, igual creo que aprendimos porque después nos quedamos pensando y después dijimos, pero a nosotros también nos discriminan. Sí. No, son cosas que uno aprende desde muy temprano. No te olvides que estaba hablando de una escuela de personas con discapacidad visual, ¿no? Claro. Y claro, esto me parece que está bueno marcarlo. Está bueno marcar de qué manera muchas veces, detrás de una leyenda que parece inocente, que parece ingenua, se ocultan cosas terribles como la que dijimos del familiar, ¿no? Como la que mencionamos el año pasado cuando escuchábamos por los medios, no sé si era la abuela de este niño de Corrientes, es decir, me dijeron que se lo llevó el bombero. Claro.
Y así una serie de cosas, ¿no? Qué tremendo. Que bueno, creo que está bueno que estemos alertas. Otro día por ahí podemos desarrollar la base de determinadas leyendas, cosas con las que uno se va encontrando. Bien. Insisto, escuchen el programa en el que vos, Mario, entrevistaste a Juan Díaz. Me pareció realmente brillante. El hecho de tener primos y primas en distintos lugares del país, porque mi padre era de Misiones, mi madre de Santiago del Estero, me encontré con relatos casi sin ponerme a investigar siendo niño. Después eso lo fui sistematizando, ¿no? Escuchame, en Santiago del Estero está la Cueva de la Salamanca. Pero está la Cueva de la Salamanca, pero hay leyendas que aparecen por todos lados, ¿no? La mujer que hace dedo se sube al taxi y le dice al tachero que vaya al cementerio y después la mujer se mete. Eso yo lo escuché acá, lo escuché en Tucumán, lo escuché en Santiago del Estero. Yo lo escuché en Rosario, el tema. Lo escuché en Posadas y siempre, a mí no me pasó, pero a un amigo de... Exacto. Es lo mismo. Y a ver, no estamos hablando de la época, no había internet, yo te estoy contando cuando era chico, donde inclusive cuando llamabas por teléfono a la abuela o a los tíos, me acuerdo que tenías que pedir a la operadora y te decían, las líneas están condicionales. Exacto. O sea, tenés 3 horas de demora. Tenías que esperar 3 horas, exacto. Sí, a mí me pasaba. Claro, tres horas de demora. Las líneas están condicionales. Continúa con el pedido. ¿Están condicionales que te podías comunicar o no? Me acuerdo que el número de mi abuela en San Ignacio era 33. Mirá. Entonces tenías que llamar a la operadora desde acá, desde Mar del Plata, pedir que te querías comunicar con San Ignacio, Misiones 33. ¿Por qué cuento esto? Porque en esa época, el hecho de tener familia en diferentes lugares, en diferentes provincias, digo, pero ¿cómo? Esto yo lo escuché en tal parte y lo escuché. Hoy podríamos decir, bueno, que internet, que las redes sociales, que la globalización, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera se transmiten estas cosas, ¿no? Yo recordaba esto que tantas veces se decía, que lo decían los investigadores franceses, los ufólogos franceses sobre todo. No existe el testigo virgen, porque hasta en la Francia profunda, en las radios, algo han escuchado. Entonces, el testigo virgen no existe. Yo recordaba el relato de Esteco que vos estabas comentando en aquel programa, el del 12 de enero. Sí, señor. Y Esteco es una ciudad, que la última ubicación la dan en Salta, que desaparece producto del pecado, pero es que no deja de ser una reminiscencia de Sodoma y Gomorra trasladada acá. Exacto. O sea, evidentemente hay cuestiones extrapoladas que uno hasta puede rastrear y que es muy interesante. Y acá estaba lo que decía Juan, ¿no? El hecho de la leyenda tiende a dar un mensaje, a moralizar o a querer establecer generalmente algo ejemplificador a diferencia del mito. Exacto. Claro, lo que pasa es que acá también nos encontramos con que esa leyenda de Esteco tiene resonancias bíblicas que también tienen algunas bases míticas, ¿no? Sí. O sea, un poco aparece de todo en esto. Exacto. Pero bueno, vos sabés. Creo que amerita. Sí. No, seguí, por favor, seguí. No, creo que amerita esto que hemos hablado en otros programas, la multiperspectiva, es decir, cuando analizamos algo, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Qué busca explicar? Pero además de qué busca explicar, ¿qué busca ocultar? Exacto. ¿Qué busca ocultar? Por ejemplo, la cuestión de los hombres de negro. ¿Qué busca explicar? Ahora, también hubo muchos reportes que te tenés que callar, que no tenés que hablar, que siendo testigo te tenés que ocultar. Exactamente. Y también tenés muchos reportes de hombres de negro en época de la dictadura. Sí, señor. Es decir, yo no quiero entrar en cuestiones de política partidaria, vos sabés que no es la idea, pero digo, uno no puede dejar, y además estaría mal, no tomar el contexto de
de determinadas cosas, ¿no? ¿Qué busca ocultar, por ejemplo, y lo mencioné, creo que en el programa del día 5, cuando Terrera dice que los comechingones no eran cualquier cosa porque, bueno, hablaba de su influencia nórdica. Por el cacique Bután, no eran cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere ocultar? El prejuicio de él mismo, decir, bueno, si no fuera así, serían cualquier cosa. O sea, una especie de desmerecimiento de la cultura vernácula. Me parece que es momento también, en forma desapasionada, sin que nadie se enoje, desde un punto de vista histórico-científico, ¿no? Hay algunos que niegan las ciencias sociales, dicen que las ciencias sociales como tal no existen, toman únicamente las ciencias duras. Yo no estoy de acuerdo. Las ciencias sociales existen como tales también. Claro. Tienen sus formas de verificación, a veces llevan más tiempo, porque uno puede, a partir de cosas que ha leído en los 70, todas estas profecías milenaristas, que no se cumplió ninguna, por supuesto, ¿no? Pero todas estas cosas entonces también... uno puede decir, che, esto no, esto es golazo. Carlos, esto también muchas veces las historias están marcadas o manchadas por algún aspecto político, ¿no? Filosófico político. Vos fijate el tema de los ovnis alemanes. Quieras o no, vos estás haciendo un poquito de proselitismo de esa gente, de la cual reprobamos todos. Bueno, claro, exacto. O sea, también ahí, cuando se habla de que los alemanes tenían una tecnología muy avanzada, qué sé yo, qué sé cuánto, a ver, no nos engañemos. Y yo lo digo acá en los micrófonos de tu programa, me parece que hay que ser honesto en todo el sentido de la palabra, en la medida que uno lo pueda expresar. Yo un día te dije en privado, yo no tengo problema en hablar con gente liberal, conservadora, socialista, comunista. No me siento ni con un nazi ni con un stalinista. Esos extremos yo no los acepto, ahí ya no. Yo no me siento. Somos, un nazi y yo somos enemigos. Ahora, digo, por eso lo aclaro, para que el que escucha sepa dónde estoy parado. Bien, no tengo por qué ocultar eso, ¿eh? Perfecto. Entonces, uno ve demasiada cosa filonazi en cierta bibliografía. Platillista. Platillista, claro, ufológica, y que lo hacen disimuladamente, ¿no? Lo hacen disimuladamente, no lo dicen abiertamente. Pero sí, es así como vos lo marcás, o sea, no nos podemos tampoco, no se puede hacer una investigación que tiene que ver con lo social, con lo cultural, una disciplina. No, Sergio Sánchez Rodríguez habla de la ufología como disciplina, yo estoy de acuerdo, es una disciplina. En forma como si estuviéramos en un tupper, porque no es así, porque todo está dentro de un contexto, y porque, por ejemplo, estos relatos que muchas veces hablan de razas superiores. Exacto. Yo digo, ¿cómo puede ser? El concepto de raza es un concepto que antropológicamente no se aplica, está descartado, no se utiliza, no es lo mismo etnia que raza. Sin embargo, encontramos en mucha bibliografía ufológica, son de una raza superior. Claro. Y tenemos que aprender. Sí. Bueno, pero, a ver, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Qué estamos diciendo con eso? Qué leyenda jodida, ¿no? Porque es una leyenda. Pero qué leyenda jodida y que encubre cosas. Vos sabés que yo te llamo... No lo voy a nombrar, pero... No lo voy a nombrar, Mario, pero cuando cierto investigador que ya no está más decía, tal persona era alguien no tan evolucionado mentalmente... ¿Dónde lo está ubicando? Está creando categorías de personas, pero ¿qué locura es esta? Exacto. ¿Qué locura es esta que investigadores,
ufólogos, investigadores, se creen con el derecho de crear categorías de personas, ¿no? Es así. Qué loco que es todo esto, ¿no? Claro, hay seres que son superiores, nosotros obviamente somos los inferiores. Claro. ¿Somos los inferiores nosotros? Entonces, ¿sabés qué te dicen? Te dicen, A ver. sí, vos fijate, estamos destruyendo los bosques. Es verdad. Hay guerras, eso también es verdad, no lo podemos negar. Hay hambre estructural, sí, eso también es cierto, no lo podemos negar. Pero también la humanidad, Mario, querido hermano, también la humanidad vio un Nelson Mandela, claro, dio un Martin Luther King, más allá de lo que uno crea o no, dio un Jesús de Galilea, un Jesús de Nazaret, dio muchas personas, dio un Vivaldi, dio un Beethoven, que fue capaz de componer, habiendo perdido la audición, cosas magníficas, porque ya la música estaba dentro de él. Así es. Porque como decía Ortega y Gasset, Mario, a ver, el mundo avanza a golpes de sinceros. Por supuesto que hay guerras, hay hambre, cosas con las que no estamos de acuerdo. Hay destrucción. Sí. A mí me alarma, por ejemplo, cuando se está hablando de la minería a gran escala en el sistema solar, eso me parece aberrante. Pero ¿sabes qué? Dentro de esta misma humanidad golpeada y jodida, como decíamos, también hay un Gandhi, un Luther King, también hay un Nelson Mandela, que se tuvo que bancar una cana de más de 27 años, que fue capaz de luchar por la no discriminación contra el apartheid en su país. También están estas personas. También, ¿sabés qué? Está el verdulero de la esquina, que cada vez que yo salgo de acá de casa, me cruza la calle y me acompaña a tomar el colectivo. También está el vecino que cuando vas a hacer un trámite te da una mano. Exacto. También está el colectivero que cuando una persona con discapacidad tiene que abordar el colectivo y a lo mejor hasta está la rampa trabada, cosa que está mal, sí, el tipo señor. Para y da una mano. Sí, señor. Entonces, viste, decir que somos una mierda, me parece que es una generalización autoritaria, es no poner las cosas en su lugar, es establecer un lenguaje desesperanzado y directamente nazi. Frases tales como, por ejemplo, acá nadie es imprescindible, algo que nadie es imprescindible. ¿Vos te das cuenta de lo terrible que es? Nadie es imprescindible. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que oculta? Decir, sí, somos todos descartables. Eso es lo que oculta, ¿no? Entonces, y dar por hecho esas cosas. ¿Y por qué? Podríamos decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con un programa de ufología y de misterio? Es que tiene que ver. Tiene que ver. A mí me llama la atención cómo cierta bibliografía ufológica está atravesada por la extrema derecha. Sí. Me llama muchísimo la atención. Y alguno podrá decir, bueno, estás haciendo política. No, a ver, yo no hago política en el sentido vulgar, por decir política partidaria. No estoy haciendo política partidaria. Si vos tenés un investigador, un autor, que te está diciendo, hay razas superiores, nosotros no valemos nada, y en esas razas superiores, a su vez, como lo marcamos en el programa del 5, resulta que elogian al comandante tal, el comandante Asteryeran, el general fulano, Mengano, y como tantas veces hemos hablado con Rubén Morales, ¿no? Sí, señor. Qué extraño que es esto, que civilizaciones avanzadas tienen una organización militar. O sea, se supone que suponemos que una sociedad avanzada, una sociedad verdaderamente avanzada, debería ser una sociedad igualitaria. Exacto. Donde sin coerciones,
todos los miembros de esa sociedad comparten lo que el otro necesita. Exacto. Y hace un lugar para todos, Exacto. para cada uno, donde un eslogan tal como acá nadie es imprescindible, eso estaría totalmente desterrado, ¿no? Me parece que hay que someter a ciertos estándares todo eso. ¿Cuánto podríamos aprender, suponete, de los incas, que consideramos algo primitivo, o de los aztecas o de los mayas? ¿Qué aprendieron los mayas con los famosos conquistadores, los aztecas, los incas? ¿Realmente aprendieron algo o murió su cultura? Es que se ha ido muriendo la cultura. A veces nos encontramos con este fenómeno de la hibridación o el sincretismo. ¿Cuántos temas que se van abriendo? Se complica por el horario. Por eso me gusta hablar con vos, por eso me gusta hablar. Decía que tenemos 1 hora. Bueno, nos quedan 15 minutos todavía, pero podemos... ¿Hay algo? Porque hablando de todo esto... y fíjate que el racismo llegó hasta el extremo que ahora están hablando de las inteligencias no humanas, ¿no? Bueno, sobre eso te quería preguntar. ¿Qué opinas sobre la famosa definición nueva dada por Aro de inteligencias no humanas? INH. Bueno, acá hay un tema, me parece entendés? Que... A ver, vamos a tratar de ordenarlo. Hoy no estamos citando bibliografía como otro día, estamos simplemente especulando entre dos amigos, que me parece que es más que válido. Viste, cuando se habla y ya se da por sentado algo, ¿no? O sea, yo he escuchado en varios vivos de YouTube y en algún programa hablar de inteligencia no humana, ¿no? Sí, y bueno, y tenemos ahora... Entonces, inteligencia no humana, no sabemos si es sinónimo de extraterrestre, no sabemos sinónimo de qué es, pero tampoco está precisado. En los concilios, hay sesiones previas en las que se llevan adelante reuniones para establecer los prenotandos. ¿Qué son los prenotandos, Mario? Los prenotandos son convenciones en las que decimos, por ejemplo, vos y yo, cuando usemos la palabra Estado, queremos decir esto. Claro. Cuando usemos la palabra cielo, nos referimos a esto otro. Porque si no, la ambigüedad de los términos da para la confusión, para generar cualquier cosa. Entonces yo muchas veces pregunto, a ver, hay quienes entienden por inteligencia no humana, por eso hago la aclaración, hay quienes, porque quienes no entienden eso, entienden otra cosa. Digo, por este fenómeno de la lectura aberrante, que algún desorientado diga, no, vos dijiste, no, yo dije lo que estoy diciendo ahora. Hay quienes entienden por inteligencia no humana una inteligencia de una entidad que puede ser extraterrestre. ¿Sí? Bien. Tomemos esa parte, ¿no? El que entiende inteligencia no humana por inteligencia de un ser extraterrestre. Después hablaremos de lo que es extraterrestre o no, porque también se diluyen las fronteras ahí. Exacto. Ahora, mi pregunta es, inteligencia no humana puede ser la inteligencia de la perra, de mi perra, la perra que tengo acá en casa. Obvio. ¿Qué es lo no humano? A ver, preguntémonos primero qué cosa sería lo no humano. Imaginemos que vamos, no sé, a Europa, uno de los satélites grandes dentro de nuestro sistema solar, o tomemos Ganímedes, qué sé yo, que Ganímedes que ya está tan trillado, Ganímedes que está tan de moda, ¿no? Yo visité Ganímedes, mi preparación para Ganímedes, bueno, tomemos esa pavada y digamos... Ibrahim lo hizo famoso, Claro, exactamente. Bueno, pero tomemos como que en Ganímedes hay habitantes. O tomemos Marte, imaginemos Marte, el Marte de Ray Bradbury. Imaginemos que Marte tiene habitantes. Cuando llegamos a Marte, ponele que podemos llegar a Marte. ¿Son humanos o no? Alguno diría, son marcianos. Está bien, pero la calidad de humano es lo que define la calidad de humano. Exacto. Porque
si tienen características similares, podríamos englobarlos también como humanos, nacidos en otro planeta. Yo un día te decía, Mario, un día llegás a tu casa y resulta que te pones a tomar unos mates y tu perro Homero te dice, che, qué complicado que está esto, ¿no? A ver, ¿a quién vas a votar en las próximas elecciones? Y te pones a conversar con tu perro. Sí. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Es un perro que habla o es un humano con otra forma? Y esto no es una pregunta menor. ¿Es un perro que habla o es un humano con forma de perro, pero que es humano? Esto es importante resolverlo porque si es un humano, tiene los mismos derechos que tenemos nosotros. Obvio. Y es importante resolverlo porque algo tenemos que aprender de la historia. Recordemos cuando los adelantados, los conquistadores de América, discutían primero si los mal llamados indios, sino los pueblos originarios, si eran humanos o no. Si no eran humanos, podían ser reducidos a servidumbre y esclavizarlos. Exacto. O sea, no era una pregunta ingenua. Bueno, eso más o menos Fray Francisco de Vitoria... no, perdón, estoy equivocándome. Fray Francisco de Vitoria lo consideran algunos el padre del derecho de gentes, del derecho internacional. Pero no. Fray Bartolomé de las Casas establece una encendida defensa de los indios de los pueblos originarios. Bien, porque tenían alma, etcétera, etcétera. Eran humanos, son humanos. Pero dijo, bueno, importemos negros, porque así, o sea, para liberar a los indios americanos, mal llamados indios americanos, importemos negros. Entonces estaba en discusión si el negro era humano o no. Por supuesto que era humano, que es humano, pero quiero decir que estas discusiones de lo humano o lo no humano tampoco es ingenuo. Entonces, volvamos a esta ficción. Ficción que no es original mía. Ficción que creo que todos los que hemos leído Ray Bradbury, como decía Borges en ese brillante prólogo a Crónicas Marcianas, disfrutábamos de esos deleitables terrores. Entonces, cuando los terráqueos llegan a Marte, ¿no?, empiezan a establecer colonias. Y en algún que otro cuento de Crónicas Marcianas se establece esto de, bueno, si podían ser sometidos, si había que tener una relación amigable. Pero entonces llegamos a la conclusión de que lo humano es otra cosa. Lo humano no tiene que ver con el origen planetario, es un concepto, es otra cosa lo humano. Es tienen otras características lo que es humano. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. Aquellos que entienden inteligencia de una persona, de un ser extraterrestre como inteligencia no humana, ¿es válida esa afirmación? Yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosa es lo no humano y por qué es no humano. Y además, lo no humano lleva implícito el riesgo del sojuzgamiento y del sometimiento de otros pueblos, de otros grupos sociales, sean de la Tierra o no lo sean. Yo voy a decir algo que sé que muchas oyentes no les va a gustar. A ver. Yo sé que es así porque me ha pasado. Yo deseo que las exploraciones a Marte fracasen. Y a otros lugares también, hasta que seamos capaces de cambiar de mentalidad. Yo la verdad que estoy espantado cuando escucho esto de la minería a gran escala. ¿Hasta dónde hemos llegado? No alcanza con reventar las montañas y la naturaleza nuestra, ¿no?, en función de la ganancia de unos pocos, como para que ya se empiece a hablar de sacar diamantes de asteroides. Así es, señor.
Y se está aproximando ojalá. uno que es supuestamente un diamante gigantesco. Ya lo detectó Claro. la NASA hace poco tiempo. Ahora, vos te das cuenta qué locura todo esto, ¿no? Qué locura todo esto. O sea, ya hay gente pensando en hacer guita, contaminando. Ciertamente, como decía Arthur Clarke, ¿no? Somos como una especie de virus. Sí, en realidad somos virus. Hay cosas que tenemos que, por ahí, que ir revisando. Totalmente. Nota a pie de página. ¿Será? Yo te había dicho en el programa del 5 que hasta ahora los contactados que yo conocí, por lo menos, Sí. siempre me informaron de pavadas, no propusieron ninguna solución, ni ninguna reflexión por el estilo, sino estas cosas así. Hay que proteger a la naturaleza. Sí, ya lo sabemos eso. Exacto. Ya lo sabemos. Y algunas otras cosas que bueno, no quiero aburrir. Carlos, ¿será parte de la evolución natural en el ser humano? Bueno, hay un esto. tema con la evolución, ¿no? Desde cierta perspectiva iniciática, creo que lo dijimos, evolución y regreso es lo mismo, porque evolucionar para hacer una sociedad mejor, más justa, no deja de ser de alguna manera el volver al Edén, ¿no? Cuando hablo de Edén no me estoy refiriendo. Claro, no me refiero únicamente al relato bíblico. Digo, todos los relatos tradicionales hablan de una edad de oro. Está esa edad de oro inmanente, de alguna forma. Si la evolución es volver a esa edad de oro, donde estemos en armonía con los ritmos circadianos, que nos podamos reconocer más allá de nuestras diversidades. Sí. Que no seamos cachorros de lobisones. Exacto. Que seamos más personas. Más humanas y más humanos. Vos sabés, con todo esto, puedo sacar una conclusión que es para sonreírse, ¿no? La culpa la tuvo la víbora que la incitó a Eva a que le dé la manzanada. ¿Qué querés que te diga? Vos decís... Qué mito interesante para analizar ese, ¿no? El de la víbora y la manzana. Ojo. Que tampoco era una manzana, pero bueno. Pero por culpa de eso lo rajaron, por culpa de eso lo rajaron del Edén. Escúchame. Claro, y pusieron Los Ángeles, sí. Pero bueno, vos te quedás para que no vuelvan a entrar. Sí, pero Adán me dice, la mujer que vos me diste, o sea, le termina echando la culpa a Dios encima. Exacto. Pero vos sabés que es un mito que da para mucho. Es un mito, un relato bíblico que realmente da para hablar, para hablar mucho, para una exégesis muy, muy profunda, ¿no? Lo que es la expulsión. Yo creo que todos en la vida hemos sufrido expulsiones del paraíso más de una vez. ¿No? Desde el momento que uno pierde la inocencia, qué sé yo. Pero no te olvides, no te olvides que hay una contramedida. Buscamos la Shangri-La. ¿Buscamos? La Shangri-La. Ese país legendario allá en el Tíbet, perdido, donde todos son felices y eternos. Claro, es que bueno, en realidad esa es una especie de horizonte, ¿no? Cuando surgen los relatos utópicos, que creo que ya puede hicimos ser referencia, ¿no? A Tomás Moro. De alguna manera, bueno, Shangri-La, qué sé yo, vos fíjate que en cada territorio, en cada continente hay algún lugar mítico, ¿no? Exacto. Acá se buscaba El Dorado. Ay Dios. Hemos tenido hasta un planeta mítico, hasta un planeta que figuraba en las enciclopedias, el planeta Vulcano, que estaba entre el Sol y Mercurio, que nunca existió. Nunca existió. Nunca existió. Pero estaba. De alguna manera hay, yo creo, en toda esta literatura de las que nos reímos un poco, por ejemplo, esto de Yo visité Ganímedes, que yo me acuerdo, lo leí en mi adolescencia y ya me causaba risa en esa época, pero bueno, no se enojen conmigo los que leyeron ese libro y les parece bárbaro.
Te comprendemos, quédate tranquilo. No se enojen. Pero digo, en el fondo no deja de ser un relato utópico, algo de decir, bueno, es que bueno sería una sociedad así en la que todos nos comprendiéramos directamente, ¿no? En la que nos comprendiéramos mentalmente, porque a veces la palabra produce, claro, a veces la palabra produce esto de las distorsiones, esto de los malos entendidos. Y bueno, qué sé yo, se me ocurre en este momento libros como Cristianópolis, por ejemplo, ¿no? Uno de los libros que forma parte de la bibliografía Rosa Cruz, escrita por el mismo autor de Las bodas alquímicas, donde, bueno, se plantea así una especie de sociedad utópica también. Yo creo que detrás de todas esas expresiones literarias, algunas de muy buena calidad en cuanto a la redacción, y otras más bien... ¿Recordás 1984 de Orson Welles? Creo que de Orson Welles. No es de Orson Welles. Se me armó no sé el lío. por qué lo asocié a Orson Welles. No. Era La Sociedad Perfecta. Pero me acuerdo en 1984, y bueno, los libros de Orson Welles, ya que lo mencionaste, sí, bueno, mencionan, bueno, lo que son las utopías y también las distopías, ¿no? Sí, exacto. Me parece que las distopías son una... de Orwell es Orwell. George, sí. Creo que George Orwell o algo así. Y creo que lo que las distopías también son una gran advertencia. La literatura se anticipa a muchas de estas cosas. Sí. Se anticipa, y me parece que el arte nos da la posibilidad de mirarnos en espejos posibles y decir, bueno, esto no, o esto sí, vamos por este lado. Busquemos lo que es bueno, lo bello, lo justo, ¿no? Busquemos eso, lo igualitario, lo que nos haga mejores personas. Creo que pasa por ahí. Es lo que aprendí cuando, después de haber pasado por ese instante de cachorro de lobizón, regresé a mi condición de niño humano y me di cuenta, gracias a ese instante aberrante, que bueno, que obviamente gracias a Dios no mató a nadie, sino que el pobre Miguel tuvo algún que otro magullón, no más, claro. Pero que fue suficiente para ya a los 7 años empezar a pensar en estas contradicciones que tenemos como humanos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que ir resolviendo. Es así. ¿Qué contradicción? Mira, por un lado lo tenemos a escritores que despiertan esperanzas, y por el otro lado tenés a los tétricos, como Lovecraft, un ejemplo. Sí, es verdad, claro, bueno... Uy, qué tema tocaste ahí. Vos vas abriendo casi finalizando el programa. ¿Vos sabés por qué? ¿Sabés cómo se llama esto? Al televidente y al oyente lo dejás con la grajea para la próxima vez que te invite. Esperemos que no nos putee, che. Vos después me contás. A ver qué. No, yo la verdad que la paso muy bien en tu programa. Gracias, hermano. Yo también, escuchándote, mira, para mí es tremendo. Vos no sabés la alegría que me da cada vez que te escucho. No solo por la verborragia que tenés, sino por la memoria que tenés, hermano. No, pero me está fallando, che. Me está fallando, ya cumplo 60. Y ya la vejez, viste, bueno. Pero no importa. Quédate tranquilo. Hoy me decía una colega, una periodista de acá, bueno, vos sos mucho más grande que yo, está bien, sí, tampoco trabajé en la biblioteca de Alejandría, dije. No, pero vos sabés que está bueno, me gusta mucho un programa de misterio amplio como este, donde uno puede abarcar distintos aspectos, donde además yo disfruto mucho escuchando los programas anteriores tuyos, porque digo, si hay algo que vos hacés es invitar a gente de todas las corrientes.
Exacto. Eso me parece, en estos tiempos donde trata de manejarse un lenguaje unívoco, donde trata de establecerse una cultura hegemónica, donde se habla de una revolución cultural sin entender de qué se trata, porque es muy fácil repetirlo. Exacto. El tener un espacio donde, qué sé yo, hay personas que hablan desde distintos lugares, algunos, qué sé yo, más místicos, otros más racionales, otros que fusionan todo, otros que son macetistas, otros que no lo son tanto, otros que son ¿Sabes una escépticos. cosa, Carlos? Vos Esto sabés que yo me muy siento bueno. tan bien haciendo esto, porque siempre digo, estoy aprendiendo y aprendo de cada criterio. Te enriquece el criterio. Por más que sea totalmente, diametralmente opuesto a lo que vos pienses, pero hay situaciones, hay casos, hay nombres que son señales intelectuales que te hacen ver cosas que no veías antes. Eso es No, lo bueno. yo aprendo mucho escuchando acá las entrevistas. Bueno, la verdad vos hablabas de la memoria, pero mi memoria, pero yo escucho siempre que vos sacás datos ahí, que te digo, yo necesito el fichero para poder tener esos datos a mano, y vos los vas Antes, sacando permanentemente. guarda que antes tenías más memoria, ¿eh? Antes Claro, tenía bueno, mucha más. antes cuando no existían los celulares uno memorizaba los números de teléfono, ¿te acordás? Claro, claro. Yo me acuerdo, Ahora, escúchame, yo me acuerdo cuando me carteaba con gente del mundo o de otros lados sobre el tema ufológico, yo escribí una carta y tenía que esperar un mes para recibir la respuesta. y tenías que esperar. Vos sabés que yo me estaba acordando de la época en la que escuchábamos Onda Corta. Yo escuchaba mucho Oh, Radio sí, Nederland. señor. Sí, ¿Te señor. acordás que la voz de Radio Nederland era Pancho Ibáñez? Pancho ¿No? Ibáñez, De exacto. Spielberg, Holanda. Sí, Países señor. Bajos, decía. Qué país, qué Bueno, voz y especial. sí, sí. En esa época, cuando éramos niños, Sí. muchos de nosotros, los que íbamos a ir a la escuela 504, escuchábamos, claro, no había internet. El regalo más grande que nos podían hacer nuestros viejos era una radio Tonomac de 4 o de 6 bandas, que era argentina esa radio, me acuerdo. Así es, señor, Marca. sí. Sí. Como siempre, viste que en Argentina está la grieta. Estábamos los partidarios de Tonomac y estaban los Los partidarios de partidarios la Noble Siete Mares. Noblex, exacto. Estaba la Noble Siete Mares, que era buena radio, pero como era medio, era vertical, Sí, entonces uno le tocaba y sí. se terminaba cayendo. Sí. Eso no me gustaba por eso. Yo no sé Y por en qué no lo esta hacían radio, con una base más grande, sí. claro, Es el problema era verdad. la base. Y encima vos levantabas el planiferio de las Siete Mares y lo tenías que levantar, no era como el de la Tónoma que se bajaba Que se y bajaba. quedaba a nivel de la mesa, paralelo a la mesa. Y en estos programas, lo mismo que en la BBC de Londres, en la emisión en castellano, era impresionante escuchar, por ejemplo, la voz de los Estados Unidos de América, Exacto, la voz de las voz de América, Américas. Ah. claro, la voz de y Radio Moscú. Sí, al mismo tiempo Radio Moscú. Claro, por Radio Moscú. Entonces decías, el mundo está loco, totalmente. Yo tenías de la misma noticia dos versiones. Y era más loco escuchar, por ejemplo, la Deutsche Welle, que en ese momento transmitía desde Bonn, y Radio Berlín Internacional, que era de la otra Alemania, ¿no? Entonces, esos eran nuestros aprendizajes. Es decir, bueno, fíjate que los yanquis dicen astronautas y los rusos dicen cosmonautas. Cosmonauta, Es lo mismo, claro. ¿viste? ¿Y por qué los yanquis decían amerizaje y los rusos decían aterrizaje? ¿Cuál era la diferencia? Claro, y uno se volvía loco por esas cosas. Claro. Ahora, en todo esto, en todas las radios existían los famosos clubes de oyentes. Sí, ¿no? sí, señor. Lo tenía la Voz de América, lo tenía Radio Suecia Internacional, a mí me encantaba, que transmite desde Estocolmo. Y entonces, porque me acordaba de esto que vos decís, era la época en la que vos mandabas tus datos y entonces personas que tenían un interés común al tuyo te escribían. Exacto, Y señor. uno esperaba con mucha ansiedad las cartas, ¿no? Yo recuerdo esto que tenía amigos en Colombia, en Perú. Sí, señor. Sí, señor. Gente por ahí. Sí, señor.
de los mismos Estados Unidos. Me acuerdo de un matrimonio de Estados Unidos, gente que hablaba en español, obviamente. Me acuerdo de un alemán que vivía en Belice, y bueno, yo me acuerdo que llegaban las cartas, me las leía mi madre generalmente, y yo les contestaba escribiendo a la máquina, Claro, con la máquina, la famosa letera 32 de Olivetti, que no auspicia este programa, pero como no existe más, la puedo mencionar. Vos sabés que yo llegué a tener una letra 32 color gris, era. Claro. Qué hermosa máquina, por Dios. Bueno, esa máquina, la chiquita. letera 32, era chiquita. Yo la llevaba a la escuela, porque te había contado creo que en el primer programa, que en cuarto grado yo ya empecé a ir a una escuela común. Sí. Iba 2 veces a la semana. Y ya en quinto grado iba a la mañana a la escuela número 5, José de San Martín. Querido Carlos. De Mar del Plata. Querido Carlos. ¿Sí? Me están haciendo con un dedo como que corte, ¿viste? Porque dice que se me fue la hora. Pero escúchame, no, escúchame. Vamos a dejar la grajea para el próximo mes. ¿Qué te parece? Dale, para abril. Elegite un lunes que no tengas nada que hacer, que yo sé que sos una persona altamente ocupada, y hablamos de estos temas que son tan interesantes, interesantes para todos. No solamente para mí en este caso. Dale. ¿Te parece? Bueno, se nos fue el recontratiempo. Me voy antes que me echen. A vos no, yo estoy más cerca acá de los directivos, a mí me van a echar. No, por eso. Para toda la gente de la radio de Santa Clara, bueno, espero dentro de muy poco poder ir a visitarte al Café Ufológico. Sería lindo eso, sería muy bueno. Carlos, te dejo un gran abrazo y la gratitud por tu conocimiento, hermano. No, gracias a vos, Mario. Gracias por ser un buen difusor y divulgador. Gracias. Un abrazo, hermano, para todos. Chau. Vaya, sí. Carlos Matos es realmente, yo me quedo anonadado muchas veces escuchándolo. La forma de explicar que tiene, la forma de hacerse entender. Yo siempre digo que cuando se hacen estos temas no hay que utilizar palabras difíciles, porque las palabras difíciles muchas veces no las entiende nadie. Qué bueno es hablar desde el punto de vista entendible. Pasó otra noche de misterios. Lo espero el próximo lunes a partir de las 21 con más misterios, como decimos siempre. Gracias. Muy buena semana.